palabra de Dios. Los niños, bienvenidos. Hoy también los niños tienen su clase maravillosa, tienen su refrigerio, sus figuritas para colorear. Los niños están cariñosamente bienvenidos. Vayan pues. Los más pequeñitos ya sabemos las edades, al lado derecho de la nave de la iglesia, y los más grandecitos, niños y niñas, tienen al lado izquierdo, por el costado izquierdo de acá de la nave de la iglesia. Los papás, anímenlos, llévenlos para que los niños estén contentos allí y puedan disfrutar también la palabra de Dios. ¿Listos para el mensaje? Bueno, listos. ¿Cuántos tienen su Biblia a la mano? Gracias a Dios. Esta mañana vamos entonces con júbilo, con gozo, a abrir nuestra Biblia en el libro de Jueces, en el Antiguo Testamento. El libro de Jueces, el capítulo 13 en el Antiguo Testamento, el libro de Jueces, capítulo 13, y vamos a leer los primeros 5 versículos del libro de Jueces en el Antiguo Testamento. Nuestro tema de hoy, póngalo en letras mayúsculas y ojalá sostenidas. Nuestro tema de hoy: no dañes, oiga bien, no dañes el destino de Dios. No dañes el destino de Dios. Y podríamos agregarle el destino de Dios para ti. No dañes el destino de Dios. Hace un par de semanas estuvimos compartiendo un tema gemelo, paralelo. Posiblemente ustedes lo recuerdan, y nuestros amigos que en la internet nos han visto también en el canal de televisión, en directo y también en diferido. Nuestro tema en aquel momento fue: sobre ti fijaré mis ojos. ¿Recuerda? Allí había una frasecita sobre el destino de Dios. A los que Dios llamó, a estos también Dios justificó, y a los que Dios justificó, a estos también glorificó. Les dio gracia, les dio premios, les dio gloria. Y la Biblia nos dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Hoy vamos a hablar un poquito sobre destino. No dañes el destino de Dios para ti. Este tema, en parte, tiene que ver mucho con la autoestima. ¿Quién soy yo? ¿Para qué he venido a este mundo? ¿Con qué propósito estoy aquí? Pero amigo, quisiera preguntarte algo muy importante. ¿Estás seguro que cumples el propósito por el cual estás viviendo en esta tierra? ¿Estás seguro, o quizá mejor, estás feliz con lo que haces y la persona que tú eres? ¿Estás satisfecho con lo que haces o lo que tú realizas en esta tierra? ¿Crees que estás haciendo el propósito para lo cual viniste a este mundo? Dios ha, en su misericordia, trazado un destino, un propósito para la gente en la vida y en la tierra. Antes de leer ese pasaje que he mencionado, de Jueces, el capítulo 13, permíteme decirte que, y es cierto, hay personas que han descubierto, después de 20 años de vida, jóvenes, algunos en la tercera década, 30, 40 y hasta después de los 50 años de edad, que lo que vivieron no era lo que deberían haber vivido, que deberían haber hecho otra cosa diferente a lo que hicieron, que ese no era el propósito. Sobre todo cuando una persona comienza a entender la palabra de Dios, las cosas celestiales, la dimensión espiritual que está por arriba, por encima de la dimensión material. Muchas personas descubren demasiado tarde y dicen: esta no era la vida que yo debí llevar. Yo hubiera nacido, o yo nací con propósitos más altruistas. Yo hubiera podido hacer cosas más sublimes en esta tierra, más altas. Algunos descubren que pasaron vegetando, sin pena ni gloria, por el mundo. Y ya todos sabemos lo que es la vida vegetativa. Nos hablan los biólogos, los zootecnistas y toda esa gente acerca de la vida natural, de la vida biológica, y entonces nos dan unos 3 o 4 ciclos que cumplen los seres vegetativos. Nacen, número 1, crecen, número 2,
se reproducen, número 3, y cuarto, mueren. Pero esa vida vegetativa la cumple el cerdo, el marrano, el caballo, un perro. La mayoría la cumplen. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y el pobre cerdo murió sin pena ni gloria. Oh, qué triste que un ser humano, siendo la corona de la creación, la obra maestra de Dios, el propósito glorioso del Señor, llegue a descubrir, frustrado, después de los 20 o 30 años de edad. Bueno, hay algunos que todavía les queda una buena parte del rollo, de la cinta de la vida para aprovecharlo, pero hay otros que definitivamente ya no lo pueden lograr. Entonces, la pregunta es persistente. ¿Tú estás seguro que sabes cuál fue el propósito para el cual Dios te trajo a esta tierra? ¿Crees que has perdido tu tiempo y no estás cumpliendo el rol que Dios había pensado de ti? En la Biblia observamos que definitivamente Dios tiene un destino para cada persona. ¿Qué es lo importante? Lo más importante es lograr encontrar la vía, la señal, el derrotero, la ruta que nos lleva hacia el destino que Dios tenía preparado para nosotros. Si no estás seguro cuál es el destino de Dios para ti y qué deberías estar haciendo en esta vida, entonces déjame adelantarte y darte el diagnóstico, el cuadro patológico. Entonces tú eres una persona frustrada, tú eres una persona deprimida, tú tienes una baja autoestima. De hecho, millones de personas en el mundo tienen una baja autoestima y además eres una persona infeliz. Porque cuando no estamos seguros del propósito con el cual vivimos, somos personas infelices. Pero cuando estamos cumpliendo la función por la cual debemos vivir, somos personas felices. Permíteme decirte esta mañana, soy una persona muy feliz. Claro, dentro del destino que ya tenemos, hay cosas que todavía no se han cumplido. Queremos cumplirlas. Hay cosas que todavía quizá no hemos podido cumplir. Yo personalmente, hay unas que son todavía sueños, pero estamos luchando tenazmente, porque queremos cumplir dentro del destino del cual estamos seguros que es mi destino, y por eso podemos ser felices. Podemos también tener una perspectiva del futuro y decir, yo haré todavía muchas cosas más. Jueces capítulo 13, los versículos que mencioné, número 1 al 5, nos habla de una de las muchísimas historias. Yo esta mañana realmente, durante estos días, estas semanas, he estado pensando en tanta gente en el mundo. Algunos están en la Biblia, otros no están en la Biblia. Le voy a mencionar algunos que están en la Biblia, pero no puedo hablar de todos. Y le voy a mencionar de algunos que no están en la Biblia, que cumplieron una función y que cumplieron un destino. Pero definitivamente en la Biblia hay muchas personas a las cuales se les ve claramente que lograron encontrar la línea del destino de Dios. Jueces, capítulo 13, versículos 1 al 5. Creo que aquí en su pantalla ya está, ¿verdad? Si no tiene una Biblia a la mano o usted nos está viendo allá en casa a través del canal de televisión, internet, le vamos a poner la pantalla aquí para que usted lea la Sagrada Escritura. La Biblia dice lo siguiente en Jueces capítulo 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, de Jehová. Y Dios los entregó en manos de los filisteos por 40 años. ¡Qué bárbaro! Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel del Señor, y le dijo, he aquí tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás, y darás a luz un hijo. ¡Qué preciosa promesa! Y ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos.
Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Bien, aquí tenemos la historia de un muchacho que nacería con un destino de Dios, un propósito de Dios. El joven llegó a llamarse Sansón. Puedo ver, abuelo de pájaro, dos aspectos interesantes en Sansón. Uno, Dios dijo que sería nazareo a Dios. Está en Jueces el capítulo 13 y el versículo 5 al final dice: será nazareo a Dios desde su nacimiento. Destino de Dios para Sansón: era un hombre separado. Nazareo en el hebreo significa consagrado, seleccionado por Dios. Era una persona que definitivamente tenía para Dios un gran destino. La segunda cosa entonces es eso, el destino. ¿Cuál era el destino de este niño? La Biblia nos dice: salvar a Israel de mano de los filisteos. Pues la Biblia nos enseña que los hijos de Israel a veces eran reprendidos por Dios. Dice la Biblia que volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó, dice Jueces 13:1, en manos de los filisteos por 40 años. ¡Qué barbaridad! 40 años afligidos por hacer lo malo. Pero Dios dijo: bueno, voy a levantar una persona con un destino. ¿Cuál es el destino específico? El propósito, el enfoque de Dios para esa persona: salvar a Israel. Así que Dios hace algo realmente tan maravilloso. Era una misión la que tenía Sansón, una misión gloriosa en su vida. Tan grande era el propósito de Dios, tan grande era la misión de Dios para él, que nació de una mujer estéril. Lo hemos leído en los versículos 2 y 3. Un hombre llamado Manoa, cuya esposa era estéril y nunca, dice la Biblia, había tenido hijos. ¡Qué maravilloso! Bueno, ya tenemos allí como un enfoque, ¿verdad? Ya hay allí una perspectiva de quién era este hombre llamado Sansón, el cual iba a tener realmente un propósito grande que la Biblia nos dice era salvar a Israel. Hay gente a la cual Dios le ha puesto un destino y han nacido con una misión especial. Este era Sansón, pero yo estaba esta semana meditando en muchos otros. Hubo uno, por ejemplo, que Dios utilizó muchísimo, llegó a ser un hombre importantísimo a nivel mundial, pero este hombre, al cual Dios utilizó con propósitos grandes, no siempre proyectaba de niño la imagen de llegar a ser una persona grandiosa. Todo lo contrario, parecía un hombre un fracasado. Sin embargo, este hombre llegó a ser un devoto consagrado a Dios y encontró el destino de Dios. Discúlpenme quienes me han oído anteriormente, pero siempre he comparado el destino de Dios con la carta de navegación de los aviadores, de los pilotos. En la carta de navegación ellos tienen unas coordenadas. En la cabina de su avión tienen unos instrumentos de vuelo, tienen un compás electrónico especial, tienen un GPS, Global Positional System, tienen también otros aparatos allí en la cabina que les ayudan muchísimo a mirar el derrotero que llevan, y los grados de desviación aparece en la pantalla como un objeto redondo y ellos saben. Pero además tienen un altímetro y tienen un velocímetro. De igual manera se les indica cuál es la temperatura exterior, a la dirección de los vientos, la temperatura en cabina, en fin. Cuando los pilotos inician su vuelo, ellos tienen su carta de navegación,
ellos saben a qué velocidad deben ir, ellos saben en qué momento deben ascender todavía más para salvar obstáculos, y además ellos saben los grados de desviación hacia dónde van a llegar. Cuando los aparatos fallan o los pilotos se equivocan, pueden llegar a pensar, volando por instrumentos, que están en un punto cuando de verdad más bien ya se encuentran en otro punto. En otras palabras, quizá no se han dado cuenta y están perdidos, o han cometido una equivocación, o los aparatos, los instrumentos de vuelo han fallado. Ahí suceden accidentes. Pueden pensar que están a determinada altura y ya se están estrellando contra una cordillera. Cuando nosotros, por ejemplo, no conocemos el destino, la ruta de Dios para nuestra vida, cometemos errores. Y en ese transcurso, en ese recorrido de la vida, pueden pasar 2 años, 5, 10, 20 años, hemos cometido errores, nos hemos estrellado muchas veces y nos hemos estrellado fuera de la voluntad de Dios. No hemos cumplido el propósito de Dios y hemos tenido sufrimientos en nuestra vida. Hay cosas que nos han marcado, hay historias que nos han herido, hay pasajes, episodios, capítulos de la vida que han sido nefastos para nosotros. La mayoría de la gente tiene capítulos nefastos fuera de la voluntad de Dios. Ahora, usted me preguntará, predicador, y estando dentro de la voluntad de Dios, y estando yo dentro del destino de Dios, dentro del propósito de Dios, ¿no me van a suceder cosas desagradables? Bueno, sí, es probable que sucedan cosas desagradables, pero lo que la Biblia, la palabra de Dios nos muestra, es que de todas esas cosas desagradables, dice el Señor, que a veces para los justos habrá aflicciones, pero el Señor da una promesa, dice en su palabra, de todas ellas nos librará Dios. O sea, la persona que está dentro del destino de Dios siempre será rescatado y salvo por la mano de Dios, así sea en el último instante, pero Dios estará ahí para salvarle, para corregirle, para restaurar el derrotero de su camino. Dios estará siempre dispuesto a ayudarle. Pero lo más importante para el ser humano, y como ya hemos mencionado, entre otras cosas, para ser verdaderamente feliz, es estar seguro que yo estoy en el destino, que yo estoy en el derrotero, que no me he salido del camino del propósito de Dios. Sansón, el hombre del cual acabamos de leer, en un momento dado fue muy feliz, estaba cumpliendo el propósito de Dios. Pero cuando él se salió del destino, de la ruta que Dios tenía trazada, entonces sufrió mucho. De igual manera, vuelvo entonces al hombre, uno que llegó a ser presidente de los Estados Unidos y del cual les dije que estuve pensando en él. La historia de su vida es conmovedora. Pareciera que estaba destinado a ser un don nadie y para nada. Ese hombre nació en la pobreza, enfrentó derrotas largo tiempo de toda su vida, pero al fin triunfó. Perdió como político 8 elecciones. Cuando uno mira a veces la historia de los políticos en su nación, en cualquier país, dice, pero este es terco, sí que es persistente. Bueno, perdió 8 elecciones, pero no solamente eso. Este hombre fracasó 2 veces en los negocios, sufrió un colapso nervioso y respiratorio, casi un ataque al corazón. Nunca abandonó la lucha, fue un verdadero campeón. Fue un hombre que encontró el camino de Dios porque creyó la palabra de Dios. El proceso del sufrimiento de él fue así. Año de 1816, desalojan a su familia de su casa. 1816, los echan de la casa. Tiene que trabajar duro para mantener a su familia. 2 años más tarde, 1818, muere la mamá. Qué golpe tan duro para este joven. 1831, quiebra empezando un negocio. Mejor dicho, lo comenzó y la quiebra fue casi inmediata. 1 año más tarde, 1832, se presenta para la legislatura estatal y pierde. Ese mismo año, 1832, lo echan del trabajo y quiere entrar a la Facultad de Derecho a estudiar leyes, pero no puede. Por algunas circunstancias no pudo entrar a la Facultad de Derecho.
Bien, en 1833 pide dinero prestado a un amigo para iniciar un negocio y al fin del año vuelve a quebrar. Ustedes al mirar esa historia dirán que bárbaro. La deuda es tan grande del dinero que pidió prestado en 1833 que dura 17 años pagando la deuda. De 1833 a 1850 se le fue una gran parte de su vida, parte de la juventud, pagando la deuda de la quiebra que tenía. En 1834 este hombre vuelve a presentarse para la legislatura estatal y por fin gana. Él sigue buscando a Dios y clamando a Dios. En 1835, algunos dirían un poquito tarde, pero no, nunca es tarde para el amor. En 1835, muy enamorado, hace un compromiso de matrimonio. Pero, tremendo, su prometida muere repentinamente y queda destrozado. Esta es la historia de alguien que uno diría, pero qué cosa tan terrible, cuántos sufrimientos. Está a punto de casarse y la prometida muere y queda destrozado. En 1843 se presenta para el Congreso, gana, va a la ciudad de Washington en los Estados Unidos y después de tanto sufrimiento y lucha tiene un gran desempeño. Luego en 1848, cuando todavía estaba pagando la deuda de la quiebra, se presenta para la reelección del Congreso y pierde. En 1854 se presenta de nuevo para el Senado y otra vez pierde. En 1856 intenta la nominación para vicepresidente y ¿sabe cuántos votos obtuvo? 5 votos. En 1858 se presenta nuevamente para el Senado. Vuelve a perder. Eso fue en 1858, vayan contando años. En 1860 triunfa. Oh, pobre hombre, es elegido presidente de los Estados Unidos. ¿Habían oído ustedes una historia semejante? Finalmente el testimonio lo da él mismo. Se llamó Abraham Lincoln. Cuando yo estuve en la ciudad de Washington, en aquel bulevar hermoso, grandísimo que hay allí, donde hay una especie de fuentes, de lagos y unas arboledas por los lados, un bulevar hermoso, una gran avenida. Por ahí cerca están el monumento a los soldados caídos. Vi muchas madres, abuelos derramar sus lágrimas mirando el muro donde están los nombres de los soldados, hijo, un nieto, un esposo, alguien. Y al fondo de ese bulevar está el tremendo, gigantesco palacio, un monumento delante del cual uno queda sorprendido. Cuando yo llegué al portal allí y miré hacia el frente, vi majestuoso, con una cara que refleja realmente lo que él fue, humildad. Ahí está, sentado en una silla, reposado, uno de los grandes hombres a los cuales todos los Estados Unidos le rinden tributo a su memoria, Abraham Lincoln. Es realmente maravilloso. Él dijo lo siguiente, escuche esto: el camino era difícil y resbaladizo. Se me resbalaba un pie que me hacía sacar el otro del camino. Qué interesante. Se me resbalaba un pie que me hacía sacar el otro del camino, es decir, como desbarrancarse, ¿no? Y sigue diciendo, pero me recuperaba y me decía a mí mismo, es un tropezón y no una caída. Esforzarse es un deber. Yo fui llamado. Y aquí, esta es la frase que debo resaltar de Abraham Lincoln. Él dijo, yo fui llamado a ese deber. Abraham Lincoln era un cristiano consagrado, de profunda fe en Dios, y algunos de sus biógrafos dicen que fue un hombre de mucha oración. Así que aquí descubrimos el secreto, la causa por la cual Lincoln siempre triunfó
aunque tuvo muchos resbalones, dice él, y no caídas, pero descubrimos aquí que Abraham Lincoln siempre tuvo un propósito y no bajó la meta de él. Dice, esforzarse era un deber, yo fui llamado a ese deber. Como buen cristiano, tuvo una convicción y él sabía que tenía un llamado. Bueno, un hombre de profunda fe en Dios y de mucha oración. ¿Sabe? Había millares, por no decir millones, de esclavos en los Estados Unidos. Y Abraham Lincoln, si no uno, quizá fue el mayor gestor para que se terminara esa horrible práctica casi demoníaca, porque el diablo es un esclavizador, para que se acabara la esclavitud en los Estados Unidos. Él dice, esforzarse era un deber, yo fui llamado a ese deber. Mi pregunta para ti hoy es, ¿a qué has sido llamado tú? ¿Cuál es tu llamamiento? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Habrás quizá vivido y estás frustrado? ¿Te sientes triste e inconforme de la vida que estás llevando? Se te ha ido la segunda década, quizá más de 20 años, y ya pasas al tercer piso y al cuarto y dices, ¿yo qué he hecho? ¿Qué he hecho en esta vida? Sansón tenía un llamado de Dios. Abraham Lincoln tenía también un llamado de Dios. Pero por eso nuestro tema hoy, no eches a perder o no dañes el destino de Dios para ti. Sansón realmente, en forma parcial, logró cumplir el destino de Dios, pero no todo. Sansón cometió errores. Sansón fue un coloso gladiador. Como nunca antes, el mundo de aquel entonces había conocido un hombre así. Era admirado. Él solo se había enfrentado a 1000 filisteos y armado solamente con la mandíbula de un asno, los había matado a todos. No hay duda que Sansón tenía una tremenda fortaleza física, pero su trágico final, porque al final realmente fue trágico, se debió a que Sansón era un hombre débil moralmente. Lo vemos a veces en escenas tristes. Atado, por ejemplo, con cadenas a un molino como una bestia, sometido por sus enemigos y trabajando para ellos. Sansón realmente, las cadenas que llegó a tener eran las cadenas atado a su maldad. En Jueces, por ejemplo, el capítulo 16 y el versículo 1, dice la Biblia lo siguiente de Sansón. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Gaza era una de las 5 principales ciudades de los filisteos, localizada en la costa del Mediterráneo, al suroeste de Palestina. Y allí Sansón cayó en el sórdido y bajo mundo de la corrupción y de la prostitución. Como vemos, era un nazareo, un hombre separado para Dios, pero Sansón se dejó tentar y cayó en la prostitución. En verdad, en este capítulo 16 de Jueces, su corazón ya estaba corrompido, pues antes había tenido otro fracaso, desobedeciendo a sus padres, temerosos de Dios, tomando a otra mujer perversa como esposa, la cual no pertenecía al pueblo de Dios. Esto lo puede usted leer en su casa en todo el capítulo Jueces 14, especialmente los primeros 3 versículos. Pero bueno, como esto no le sirvió de escarmiento, Sansón pensó, lo que yo necesito es un cambio en mi vida. En el mundo la gente está pensando por todas partes, yo necesito un cambio. Las naciones eligen senadores y presidentes y dicen, necesitamos un cambio. Hay gente que dice, necesito un cambio, necesito irme a otra ciudad. Y entonces se trastean, pero el cambio no es otra ciudad.
lo que Dios está esperando es que haya un cambio de vida. Sansón estaba pensando, dice, yo necesito un cambio. Esta mujer, esta esposa me salió perversa. Yo necesito cambiar otra mujer. No importaba que fuera más perversa que la anterior. Pero Sansón dijo, yo necesito un cambio. La mayoría de la gente de nuestro mundo de hoy comete los mismos errores y pecados una y otra vez y van de tumbo en tumbo sin darse cuenta que lo que necesitan es un cambio de vida. Y en esa búsqueda desesperada son como la mujer samaritana de la cual nos habla el Evangelio de San Juan en el Nuevo Testamento, cuando la Biblia dice que se encontró con Jesús y le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esta mujer estuvo pensando por años y años, este no me sirvió, yo necesito un cambio. Se consiguió otro. Ese tal vez la abofeteaba y la dejó con deudas y dice, no, ese tampoco, es otro. Ella estaba buscando un cambio, cometiendo errores una y otra vez. De nuevo vienen preguntas, ¿has cometido los mismos errores en tu vida? Algunos tal vez se rascan la cabeza y dicen, predicador, usted está diciendo la historia de mi vida. Yo he cometido el mismo error varias veces. Pues ya es hora de hacer un alto. Es hora de humillarnos a Dios. Es hora de ponernos serios con Dios. Es hora de decirle, Señor, ¿cuál es la voluntad tuya para mi vida? Porque el destino de nuestra vida tiene que ver también con este tercer elemento del cual estoy mencionando. Es la voluntad de Dios para mi vida. Sansón entonces se fue a la ciudad de Gaza. Ya tenía heridas emocionales y sentimentales en su corazón. Esta es un área tremenda que hace fracasar a mucha gente. Cuando cometes un error y te allegas a la persona que no es la voluntad de Dios, te deja muchas heridas sentimentales. Cuando una persona está herida sentimentalmente, comete burradas, errores, y en su desesperación, tratando de encontrar un poco de satisfacción, hace lo que hizo Sansón, comete errores. Él no se dio cuenta que lo que necesitaba no era un cambio de mujer, ni irse para otra ciudad. Él lo que necesitaba era un cambio de vida en su corazón. Qué triste el estado de Sansón. Terminó siendo un juguete de los filisteos. Jueces capítulo 16, versículo 25. Si me acompaña en esta escritura va a notarlo. Dice la Biblia lo siguiente: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón y dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta, y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre columnas. Observe, Sansón fue uno de los hombres que estaba dañando el destino de Dios para su vida. Por eso insisto, hoy estás dañando el destino que Dios tenía para tu vida. Una cosa lo llevó a otra, y su degradación y la caída hacia el abismo era cada vez más rápida y más pronunciada. Hay personas que han ido tocando fondo en su vida. Quizá hay alguien que me está viendo y dice, yo soy esa persona. Yo he venido tocando fondo en mi vida. Estoy a punto de suicidarme, no quiero vivir más. Estoy insatisfecho con la vida que llevo. Amigo, déjame decirte, Cristo vino para rescatar tu vida del hoyo. Él vino para que encuentres la línea del destino de Dios. Jesús de Nazaret vino a abrir sus brazos muriendo en la cruz del Calvario. Y Él dice, yo te amo, quiero curar tus heridas, te voy a rescatar si me abres tu corazón. Si me das la oportunidad, dice el Señor, arrepiéntete, yo te limpiaré con mi sangre preciosa, te voy a levantar y voy a hacer de ti una nueva criatura y voy a comenzar a llevarte al destino feliz y victorioso y exitoso que yo tengo para ti. Dios tiene un destino, no lo eches a perder. Qué triste el estado de Sansón. Terminó siendo juguete de los filisteos. Hay mujeres que terminan siendo juguetes de los hombres por su manera de vivir. De igual manera también hay hombres que terminan siendo juguetes de las mujeres, juguetes del diablo, esclavos de cadenas. Y esto fue lo que le sucedió a Sansón, atado a su maldad. Tenemos entonces
que abrirle el corazón a nuestro amado Señor Jesucristo. La Biblia nos habla cómo podemos, y aquí empezamos como los pilotos a hacer nuestro corrido de descenso, de aproximación a nuestra base, a nuestro aeropuerto, y es precisamente que Dios en su palabra nos muestra, porque seguramente muchos están ya preguntándose, bueno, ¿y cómo puedo yo corregir mi camino y hallar el destino y el derrotero de Dios? Eso te lo voy a decir. Pero también te quiero decir que muchas veces Dios, y la Biblia lo compara así, como el divino alfarero. Hay un hombre, por ejemplo, que me ha llamado poderosamente la atención en la Biblia, aparte de Sansón, se llama Jeremías. Y yo quiero que usted mire conmigo Jeremías un momentito. En el capítulo 1, es un profeta de Dios en la Biblia. Jeremías, el capítulo 1. La Biblia nos dice lo siguiente. Jeremías, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 4. Dice: vino pues palabra del Señor a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esta palabra, ¿cómo me ha impactado? Desde que la leí cuando era jovencito, desde que la prediqué casi por primera vez en una convención de pastores que se llamaba Instituto del Ministerio, donde pude compartir la palabra para siervos de Dios con otro varón del Señor, Gerald Derstein, de los Estados Unidos. Pero siempre me impactó esta palabra. Jeremías, le dice Dios, tengo un destino grande para ti. Jeremías, si no lo sabías, antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Yo sabía quién eras tú. Y antes que nacieses ya te había santificado. Oh, qué maravilloso, qué tremenda revelación. Padres, mamás, ustedes que tienen todavía sus hijos en el vientre que no han nacido, los podemos santificar, podemos pedir para ellos la gloria y la bendición de Dios por ellos. Antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Oh, qué tremendo privilegio, qué llamamiento, qué destino, qué derrotero de Dios. Jeremías, eres un escogido, eres un seleccionado. Tienes una misión grande que cumplir en la tierra antes que nacieses. Me fascina, por otro lado, la respuesta, la humildad de Jeremías. En el capítulo 1 y el versículo 6 él dice: yo dije, Señor de Jehová, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Él reconocía sus limitaciones, sus debilidades, sus falencias, lo que no tenía, y por eso Dios lo bendijo más. Mi amigo, si reconocemos nuestras debilidades, nuestras limitaciones, y decimos: Dios, yo no soy capaz, yo no puedo, ¿sabes? Dios nos va a capacitar, Él nos va a ungir, Él te va a dar el poder del Espíritu Santo, Él te va a dar la elocuencia, Él te va a dar la gracia y la pasión, Él te va a dar esas tres cosas que aquí en Plenitud proclamamos. Número 1, Dios es un Dios creativo, Él quiere que seamos creativos. Número 2, Dios es un Dios que inspira, que unge con su Espíritu Santo. Señor, necesito la creatividad. 2, necesito la inspiración. 3, Señor, necesito la excelencia. Dios es un Dios que quiere que hagamos las cosas con excelencia. Dios te va a capacitar. Jeremías dice: Señor, no sé hablar porque soy niño. Dios te quiere capacitar. Personalmente yo recuerdo mis años de primaria. Si ustedes conocieron alguna vez en su vida y lo imaginan, un niño tímido que se ponía colorado, que, mejor dicho, en todo sentido, ese era yo. Cuando fui al instituto bíblico, que tenía 15 años de edad, con, de nuevo, mi querido primo Oman, que está en Orlando, la Florida,
Yo estaba estudiando la Biblia y decía, yo no sé si voy a poder con esto. Yo me siento muy corto para hablar en público, yo no sirvo para hablar en público, yo me enredo, a mí me da miedo, me siento avergonzado, no tengo palabra, no hay nada en mí. Y así me sentía como Jeremías. Y Dios también habló a mi corazón. Ahora me tienen que apagar el equipo o el micrófono para dejar de hablar. Ahora tal vez tienen que cortarme y decirme, está muy largo, predicador. Dios toma a Jeremías y le dice, Jeremías, tienes un propósito, eres profeta a las naciones. Y qué maravilloso es eso. ¿Cómo se siente uno de feliz cuando está cumpliendo el propósito para el cual Dios lo llamó? Se siente uno realizado, es feliz en la vida y dice, estoy haciendo lo que debo hacer. Falta mucho por hacer, pero estoy haciendo lo que debo hacer. Bueno, Jeremías fue uno de los hombres que Dios llamó. Él mismo, Jeremías, explica en el capítulo 18 de su libro, acompáñame un momentito, sobre el destino de Dios. Él lo ha entendido, él ha cogido la revelación, él ha agarrado, él ha captado lo que Dios tiene. Y en el capítulo 18, no voy a predicar sobre eso, simplemente lo voy a mencionar, está el caso donde Jeremías habla de Dios, el divino alfarero y el barro en las manos del alfarero. Otro día vamos a predicar con detalle sobre eso. Pero me fascina es que la Biblia nos dice que la vasija se arruinó en las manos de Dios. Es tremendo esto. La vasija que Dios estaba amasando se arruinó. Entonces hay dos cosas elocuentes allí en el versículo 4 de Jeremías 18, donde dice lo siguiente, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Se da cuenta? Dios es el Dios de la excelencia, siempre quiere hacer algo mejor. Él tiene una meta para tu vida cada vez más alta. Ya diste una medida, Dios está esperando la excelencia de ti y de mí. Y aleluya, gracias a Dios por eso. Dios está esperando la excelencia y Dios quiere bendecirte con excelencia. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? ¡Aleluya! Gracias al Señor. Él es el Dios de la excelencia. Ponlo en tu mente, grábalo en tu corazón y di, yo soy un producto que Dios quiere que cada vez sea más excelente. Entonces, al final, pues aquí nos dice que la vasija se echó a perder en las manos del alfarero, pero no era la culpa del alfarero, no se debía a la falta de pericia del alfarero, sino a la mala calidad del material. La vasija rota nos habla de trato, la vasija rota nos habla de quebranto, pero el problema es del ser humano y no de Dios. Cuando la vasija está rota, comienza a gemir y a echarle la culpa a Dios, sin reconocer que se quiebra porque es un material duro, arrogante, soberbio y es un material malo. Y la segunda cosa es que se quebró en la mano del alfarero. Esto quiere decir que aún estando en las manos del Señor, podemos llegar a arruinar el plan de Dios. Atención, tal vez tú estás ya en la mano de Dios. Sansón estaba en la mano de Dios, pero echó a arruinar el plan de Dios estando en su mano. El final trágico de Sansón, todos lo sabemos, murió aplastado, matando a los filisteos, pero así no era el final que Dios tenía para Sansón. Dios para Sansón tenía un final glorioso, de éxtasis, de triunfo. Un final próspero espiritualmente, un hombre feliz, a lo mejor un hombre económicamente también muy bendecido, pero Sansón echó a arruinar casi todo el plan de Dios para su vida y fue infeliz y sufrió dolores sentimentales, emocionales, físicos, el destino hermoso que Dios tenía preparado para él. Definitivamente, Dios no nos trajo a este mundo para sufrir, Dios nos trajo para ser felices. Hay otro que está interesado, Satanás, en que tú seas infeliz, y a veces tú mismo te haces infeliz. Pero Dios está buscando la excelencia. La Biblia nos habla de mejor. Dios está buscando la excelencia. Pero la parte que quiero enfatizar aquí en nuestra conclusión se encuentra en Jeremías 18:10, donde Dios habla acerca del destino de la vasija,
que Jeremías ya entendió. Y dice lo siguiente: pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, oiga, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Dios es un Dios de propósito, sí o no? La Biblia nos dice aquí que Dios había determinado hacerle bien a esa persona, la vasija. Pero el Señor advierte, por eso el título de nuestro mensaje hoy: no arruines el destino que Dios tiene para tu vida. Y Dios tiene una determinación con esa vasija. Dios tiene un propósito con Jeremías. Dios tiene un propósito con Sansón. Dios tenía un propósito con Moisés: liberar al pueblo de Israel. Dios quería que Moisés fuera feliz, que se gozara en las mieles de la victoria y no en la derrota. Dios lo tenía para todos ellos, pero a Dios advierte algo: si hiciere lo malo, si no oyere atentamente mi voz, dice el Señor, entonces me arrepentiré. En otras palabras, cambiaré el destino que yo había determinado hacerle. Me lo he dicho muchas veces a mí mismo: Dios es un Dios de determinaciones. Yo tengo que ser una persona, un hombre de determinaciones. No debo echar para atrás. No debo amilanarme ante las derrotas o los fracasos temporales que haya. Debo permanecer en el propósito que Dios me ha puesto. No debo desanimarme. Tú no tienes que desanimarte. Si Dios, y tú lo sabes, que tienes un propósito de Dios y sabes que Dios tiene una determinación para ti, tú tienes que ser también una persona con determinación. Así que Dios te quiere bendecir. Yo tengo que ser determinado a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Pero si hiciere lo malo y no oyere la voz del Señor, entonces dice Dios: me arrepentiré y ya no determino lo que había determinado hacerle. El versículo 11 de Jeremías 18 es magistral. La Biblia dice lo siguiente: ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo dispongo. Si puedes resaltar esa palabra en su Biblia y mirarla aquí en la pantalla, dice: yo dispongo mal contra vosotros y trazo, esto es tremendo, trazar, derrotero, destino, rumbo, carta de navegación, trazo contra vosotros designios. Estas son palabras maravillosas. Ya observó en el versículo 10 determinación y en el versículo 11 designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Aquí estamos encontrando la conclusión. Conviértase, arrepiéntase, busque a Dios. La pregunta está resuelta. Predicador, ¿cómo hago para encontrar el destino de Dios? ¿Cómo hago para encontrar el derrotero de Dios para mi vida? Y Dios está diciéndote hoy: arrepiéntete, humíllate, busca mi rostro, acércate a mí, yo te mostraré el camino en el cual debes andar. De lo contrario, trazaré designios diferentes a los que ya yo tenía para ti. A mí me sorprende siempre lo que sucedió en el Antiguo Testamento con los hijos de Elí, cuando pecaron contra Dios, hijos de un sacerdote. Y la Biblia nos dice que estos hombres hasta en el templo de Dios cometieron abominación, iniquidad y maldad en el templo de Dios. Y en primer libro de Samuel 2:30 nos dice cómo ellos dañaron el destino que Dios tenía para ellos. La Biblia nos dice así en el primer libro de Samuel 2:30: por tanto, el Señor, Dios de Israel, dice: yo había dicho. Escuche, esto se lo está diciendo Dios a Elí por no corregir el pecado de sus hijos. Dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. O sea, delante del Señor significaba en victoria, en vida abundante, en gozo. Mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué significa esto? ¿Quién dañó el destino? ¿Quién dañó el designio? ¿Quién dañó el derrotero de los hijos de Elí? ¿Dios? No.
definitivamente no. Lo dañaron ellos mismos por su pecado. Y vea cómo podemos cambiar para mal el designio y el derrotero de Dios. Yo había dicho, mas ahora no será así. Después en los versículos siguientes vienen unas maldiciones terribles. Por ejemplo, dice, verás tu casa humillada, dice el versículo 32, mientras Dios colma de bienes a Israel. En el 33 dice, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril. Tremendo. Entonces, conclusión. Podemos dañar el derrotero, el destino de Dios. Pero también quiero decirte algo. Podemos mejorar nuestra vida y encontrar cuál era el perfecto propósito trazado de Dios, de la voluntad de Dios. Podemos hacerlo y decir, Dios, yo voy a seguir tu camino, me arrepiento y voy a encontrar lo que tú tienes para mi vida. Hubo gente en el campo secular que también encontró el destino de Dios e hicieron las cosas bien. Hubo hombres que, por ejemplo, beneficiaron a la humanidad. Thomas Alva Edison, las comunicaciones. Ese hombre fue cristiano y tal vez nunca imaginó el beneficio tan tremendo, y lo mismo sus compañeros. Los inventores de telecomunicaciones, el teléfono, la radio. Hoy estamos llegando hasta tu casa a través de la pantalla, en parte por uno de esos milagros y de esos hombres que cumplieron un destino de Dios. George Stephenson, el inventor de la locomotora, era un hombre realmente muy pobre, hijo de un bombero en una mina de carbón, y su primer trabajo fue como ayudante de bombero de su padre. James Watt, el inventor de la primera locomotora de vapor, fue hijo de un modesto negociante que había fracasado. O sea, su papá fracasó en el comercio, pero Dios lo levantó a él y Dios le dio a él la tremenda bendición. Y así otros hombres, por ejemplo, Sir Richard Wright, inventor del telar. Antes de inventar el telar, que es el pionero de la ropa que nos ponemos, era peluquero. Luego tenemos también a Linneo, naturalista sueco, un pobre estudiante que remendaba zapatos con cartón y dependía a menudo de la generosidad de las limosnas del prójimo para sus comidas. Pero este hombre fue levantado por el poder de Dios. Gente que encontró el destino de Dios. Quiero decirte hoy al concluir, no eches a perder el destino de Dios para tu vida. Dios tiene un destino grande y glorioso. Si no lo has encontrado, amigo, si nos estás escuchando, viendo por primera vez, este día yo quiero decirte, arrepiéntete, doblégate delante del Señor, reconoce tu fracaso. Si tu vida, como la vasija del alfarero que menciona Nehemías, es una vasija hecha pedazos, hoy puedes traer los pedazos delante del Señor y decirle, Señor, te traigo los pedazos de mi vida, reconstrúyela, Señor, ten misericordia de mí, quiero ser feliz y quiero cumplir el propósito que tú has hecho para mi vida. Y más aún, sé que hay alguien que de pronto nos está escuchando que dice, Dios me llamó a mí, Dios me llamó al ministerio para predicar su palabra y me he desviado del propósito que Dios tenía para mi vida. Yo te digo hoy, vuelve al Señor. Él estará recibiéndote como al hijo pródigo con sus brazos abiertos y diciéndote, te he perdonado, te he restaurado y quiero que cumplas el propósito, el designio, el destino que yo tengo para ti. Arrepiéntete. Vamos a orar. Yo te invito ahí donde estás. Inclina tu rostro. Ora a Dios conmigo. Repite esta oración. Si te sientes frustrado, hay una autoestima baja en tu vida, crees que no sirves para nada, ni haces nada, es porque tal vez no estás en el destino de Dios. Dios te quiere ayudar. Inclina tu rostro y oremos. Vamos a hacer esta oración de fe a Dios. Hazla conmigo, pero hazla con fe, con quebranto. Dile así en este día. Ora conmigo y dile, Señor Jesús,
yo me humillo, yo me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Te he fallado, oh Dios. A veces me siento fracasado, Señor, pero te ruego que me ayudes. Te ruego que me perdones, Señor. Yo soy el barro de mala calidad en las manos del alfarero. Perdóname, Señor. Límpiame, Dios, con la preciosa sangre que Cristo Jesús vertió en la cruz del Calvario. Señor, me humillo ante ti. Yo quiero ser esa vasija de la excelencia del amor de Dios. Perdóname, Señor. Cámbiame, oh Dios. Muéstrame el camino, Señor. Dame, oh Dios, los recursos que necesito en mi vida para cumplir el derrotero que tú has trazado. Cámbiame, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Lo que más necesito es, cambia mi vida, y después que me cambies a mí, Señor, cambia mi destino, mi derrotero. Señor, sálvame y ayúdame. Señor, que tu designio se cumpla en mí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Sé que ahora tú tienes un nuevo palpitar en tu corazón. Sé que ahora hay un nuevo sentir en ti. Está el palpitar de la victoria, el corazón de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, adórale este día. Levanta tus manos donde estás y adórale. Dile: Señor, gracias. Gracias, querido Jesús. Mientras oyes esta canción, humíllate al Señor y dale gracias y dile: Dios, quiero caminar contigo. Amén. Yo quiero entregarte mis sueños, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Saber que es amarte. Gracias, Dios. De ti, Señor, enamórame de ti. Dile esta mañana: Señor, enamórame de ti. Oh, dile al Señor: cámbiame, dile: Señor, renuévame, Señor, enamórame de ti, Señor. Aleluya. De ti, Señor. Dile a Dios hoy: yo quiero estar enamorado de ti. Haz de mí un hombre nuevo. Gracias, Dios. Gracias.
Enamórame de ti, Señor. Dile, haz de mí una persona nueva. Quiero ser diferente, Señor. Si ha sido duro, dile, Señor, me humillo ante ti en este día. Quiero hacer tu propósito en mi vida. Quiero ser feliz. Porque cuando encuentras el propósito de Dios, comienzas a ser verdaderamente feliz. En el nombre de Jesús. Quiero una oración final por todos los que están enfermos. Voy a orar. Allá en su puesto pueden quedarse sentados. Y los que están en casa, en el hospital, voy a orar por ellos también. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios misericordioso, Dios de todo honor, Dios de toda gloria, Dios soberano, Jesús de Nazaret, que moriste en la cruz del Calvario, derramando tu sangre. Señor, pido tu sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sobre todo enfermo, sobre toda persona debilitada, sobre aquellos que se sienten frustrados, amargados y heridos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, tu gloria, Señor, tu presencia, Señor, tu poder, tu voluntad en esas vidas, bendiciendo y cambiando para gloria tuya, Señor. Gracias. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Gracias a Dios. Amigo que nos estás viendo a través de nuestro canal Televisión Internet, escríbanos. Queremos orar por ti. Muy fácil. Mi correo personal, urbanorojas777@hotmail.com. Nuestra dirección aquí en Bogotá, Colombia, barrio Chapinero, calle 65, número 1786. Calle 65, 1786. Gratitud a todo nuestro equipo, líderes de la iglesia, personal en la transmisión de televisión, Edgar Velasco, cámara, también de igual manera, Álvaro López, Diana Pineda, nuestros ingenieros de sistemas, Andrés Rojas, ingeniero electrónico, Rubén Rojas, nuestro equipo de alabanza, a todos ustedes muchas gracias. A Ustream International, a todos los bendecimos y le damos gracias a Dios. Pido para ti, el Señor te bendiga poderosamente, sé feliz y encuentra el propósito de Dios. Quiero que cada uno de ustedes le dé un abrazo a la persona que está a su lado. Y si usted está ahí en casa y hay alguien con usted mirando la transmisión, dele un beso y un abrazo y dígale, cumple el propósito de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, cumple el propósito de Dios. No arruines el destino de Dios para tu vida. Dios bendiga a todos, un feliz día y esperamos la próxima vez que estemos aquí de nuevo en sintonía. El abrazo, sí, hágalo. El abrazo y dígale, cumple el propósito de Dios. No arruines el destino de Dios para tu vida. Agradecemos hoy también a nuestro equipo de alabanza, a todos, a Jimmy, a Carlos, a Lady, su esposa en la batería y a todos los que han estado colaborando. Dios les bendiga y que estén contentos en este día. Amén.